Buenos días, alumnos. Les saluda a su profesor de matemática Tomás Jaramillo. El día de hoy vamos a realizar la siguiente sesión. Ayudamos en la toma de decisiones haciendo uso de las medidas de tendencia central. Empezamos. Tenemos la siguiente situación. Una buena toma de decisión. El entrenador de básquet de una institución educativa debe elegir a uno de los dos deportistas que están en la banca para que ingrese al campo en un partido decisivo durante los Juegos Deportivos Escolares Nacionales. Para tomar la decisión, consulta una tabla con la puntuación de cada uno de ellos en los partidos anteriores. Aquí tenemos los puntos anotados por cada deportista en los 5 últimos partidos. Tenemos a Pablo y Claudio. Aquí está, partido 1, partido 2, partido 3, partido 4, partido 5 y la cantidad de puntos que ha hecho cada uno. Primera pregunta dice, ¿cuál de los deportistas debería ingresar al partido decisivo y por qué? ¿No? Todo esto aquí lo tenemos en esta ficha, que vienen a ser la página 13, la página 14 y la página 15 de tu cuaderno de trabajo, ¿no? Una vez viste esta información, vamos con la resolución y empezamos. Pregunta 1 dice, ¿a cuántos deportistas debe seleccionar el entrenador? Bueno, claramente debe elegir a uno de los dos que están en la banca. ¿A cuántos partidos corresponden los puntajes de cada deportista? Corresponden a los últimos 5 partidos jugados. Pregunta 3. ¿Qué te pide hallar en la pregunta de la situación? Que elegir uno entre dos jugadores para que juegue el partido final, considerando la efectividad de su juego a partir de los datos de la tabla. Pregunta 4. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Podríamos poner que son estadígrafos de posición que tienden a ubicarse cerca al centro de la muestra ordenada y describen a todo el conjunto de datos con un solo valor. Vamos con la siguiente parte. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Pregunta 1. Describe los procedimientos que realizarías para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. Bueno, a modo de ejemplo, yo lo he puesto de la siguiente manera. Primero calculo la moda de los puntajes que obtuvo cada deportista. Luego calculo la mediana de los puntajes que obtuvo cada deportista. Luego hallo la media aritmética de los puntajes que obtuvo cada deportista. Organizo el valor de las medidas de tendencia central en una tabla e interpreto los valores hallados y identifico al deportista que debe elegir el entrenador para el partido decisivo. Siguiente parte, ejecutamos la estrategia o plan. Pregunta 1. Ordena de forma creciente los puntajes que obtuvieron Pablo y Claudio en los últimos 5 partidos, ¿no? Tenemos aquí, estos son los puntajes que están ordenados de Pablo y Claudio. Los originales están aquí, acá están los puntajes, 14, 14, 10, 6 y 20. Y para Claudio 2, 6 y 6, 13, 15, 14. Me piden ordenarlo de forma creciente, entonces aquí está ordenado ya, de Pablo y de Claudio, ¿no? Ahí están. Pregunta 2, dice, la moda es el valor de la variable que más se repite, es decir, el valor que tiene mayor frecuencia. Calcula la moda de las puntuaciones que obtuvo cada deportista. Viendo aquí los datos, para Pablo, si me dicen aquí que la moda es el valor que más se repite, podríamos decir que la moda es 14, ¿no? Tenemos los puntajes de Pablo, el puntaje que más veces se repite es 14, por lo tanto la moda es 14. Y para Claudio, vemos que ningún valor se repite, todos son diferentes. Entonces, podríamos decir que para Claudio no hay moda, no tiene moda porque ningún puntaje se repite, es amodal. Pregunta 3 dice, el valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada de un número impar de datos se denomina mediana. Si la muestra tiene un número par de datos, la mediana es el promedio aritmético de los dos datos centrales. Calcula la mediana de las puntuaciones que obtuvo cada deportista. Por suerte aquí tenemos los datos impares, ¿no? Como son 5 partidos, tenemos solamente 5 datos. Entonces aquí fácilmente la mediana es el valor que está en el centro. Si tuviéramos 6 datos, ahí sí tendríamos que agarrar los 2 que están en el centro, sumarlo y dividirlo entre 2. Pero en este caso, como es impar, directamente vemos que la mediana es 14 para Pablo y 14 para Claudio. Entonces, a partir de los puntajes ordenados, la mediana para Pablo es 14 y para Claudio también es 14. Pregunta 4. Dice, la media aritmética es el promedio de los datos. Se obtiene al dividir la suma de los datos de la muestra por el número de datos. Calcula la media aritmética de las puntuaciones que obtuvo cada deportista. Bueno, la media aritmética, como dice aquí la definición, debo sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad de datos. En este caso, lo dividiría entre 5 porque son 5 datos. Entonces empezamos con Pablo, sumaríamos
14 más 14 más 10 más 6 más 20 dividido entre 5, lo que me daría un total, ya sumado y dividido, me daría un total de 12,8. Para Claudio, igual tengo que sumar todos estos datos, lo divido entre 5 y el resultado me da 14. Entonces, para Pablo la media aritmética sería 12,8 y para Claudio la media aritmética sería 14. Puedes ponerlo en cualquier orden a la hora de sumar, no hay ningún problema. Puedes ponerlo en cualquier orden a la hora de sumar, el resultado te va a salir siempre el mismo. Pregunta 5. Dice, organiza en la siguiente tabla los valores de la media aritmética, la mediana y la moda que calculaste. Bueno, ya hemos calculado las tres, entonces aquí solamente tendríamos que poner los datos. Quedaría así, ¿no? La media aritmética para Pablo fue 12,8, para Claudio fue 14, la mediana para ambos fue 14, y la moda para Pablo era 14 y para Claudio no tenía, era amodal, no tenía moda. Pregunta 6. Describe lo que observas en los resultados de la tabla. Vamos a describir qué observamos, ¿no? Podríamos poner lo siguiente. El valor del promedio aritmético es mayor en Claudio. Claramente aquí, Claudio tiene mayor promedio aritmético. Las medianas son iguales. La moda solo la encontramos en los puntajes logrados por Pablo. Mientras que Claudio no, porque no tiene valores que se repiten. Aquí no tiene moda. Pregunta 7. ¿A qué deportista elegiría el entrenador para el partido decisivo? Explica. Bueno, el entrenador elegiría a Claudio, porque su promedio aritmético es mayor al promedio alcanzado por Pablo, y el valor de las medianas son iguales, ¿no? Claudio tiene mejor promedio, entonces como tiene mejor promedio de puntos, obviamente se elegiría a Claudio por encima de Pablo. Luego, dice, reflexionamos sobre el desarrollo. De acuerdo con tu respuesta a la pregunta 7, de ejecutamos la estrategia o plan, ¿por qué no escogió al otro deportista? Justifica tu respuesta. Bueno, esta es una pregunta para que cada uno de ustedes lo responda de una forma diferente, ¿no? Porque cada uno tiene una idea, una posición y con sus propias palabras. Así que aquí no he puesto una respuesta para que cada uno lo pueda hacer a su manera. Y eso sería todo. Muchas gracias.